Esta mañana y les voy a pedir que, puestos de pie, nos pongamos en las manos de Dios. Padre bendito, tú sabes, Señor, que como personas, en ocasiones nos sentimos limitados, en ocasiones, Padre Santo, traemos también preocupaciones. Hay situaciones que no hemos podido controlar, Señor, porque, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Puede ser que alguien venga con alguna carga espiritual o de salud. Alguien que, Padre Santo, pueda tener una situación también de orden emocional. Quizás afectaciones familiares. Pero, mi Dios, en este momento queremos concentrarnos en tu palabra. Tú conoces, Señor, cada situación. Tu Padre Santo controla, Señor. No solamente conoces, sino controlas también, Señor. Cada situación de la cual, Padre, podemos estar viviendo. Te damos muchas gracias porque en este día, Señor, nos permites, Padre, tomar como punto de partida, Señor, el recordar que tenemos niños bajo nuestra responsabilidad. Algunos ya fuimos padres, de los cuales nuestros hijos han crecido, que han entrado, Señor, a la etapa de la adultez y que, mi Dios, en el intento de que podamos o hayamos podido ofrecerles nuestro mejor esfuerzo, Padre bendito, tú has sido bueno porque la respuesta, Señor, ha sido tuya para que ellos se mantengan, Señor, con fe hacia tu persona. Pero, Padre, la tarea no termina. La tarea para aquellos que, mi Dios, somos ya parte, Señor, del grupo de abuelitos, o tatarabuelitos, o bisabuelitos, en su caso, Señor. Que, Padre, podamos ser de influencia, Señor. Quizás ya no tan directa, pero sí, Padre Santo, como ejemplo. Y ayúdanos a entender, Señor, que tenemos, Padre Santo, una responsabilidad básica también como iglesia. Ayúdanos, Señor. Esa responsabilidad, Señor, espiritual, pero que a la vez, Padre Santo, es una responsabilidad social para todo, Padre Santo, la comunidad, Señor, que nos rodea. Bendícenos y ayúdanos en esta mañana y pedimos, Padre Santo, que nos dé sensibilidad y entendimiento para lo que el día de hoy vamos a escuchar. Tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, amigos. Bueno, abriendo el tiempo de la enseñanza, me di a la tarea, hermanos, de poder investigar un poco acerca de lo que podemos entender como ateísmo. Creo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene por lo menos una claridad de lo que se refiere al ateísmo. En realidad el ateísmo, ¿verdad?, es una corriente de pensamiento que las personas han adoptado de no creer en absolutamente en nada divino. Nada divino. El poderse aislar de cualquier creencia religiosa, sea una creencia errada o sea una creencia verdadera basada en las Escrituras. Simplemente dice no creer en nada y así se ha formado su vida. Estaba verificando y el país con más crecimiento de ateos en el mundo, por lo menos hasta el año 2010, y por lo menos con la amplitud de información que se podía recopilar, se considera que ha sido China. Un país que ustedes saben es comunista, un país que restringe casi cualquier movimiento religioso dentro de sus fronteras, porque es cierto que tienen ahí, ¿verdad?, cierta permisividad, un movimiento, ¿verdad?, cristiano, pero que debe de estar precisamente bajo la supervisión del gobierno
y todo lo que se dice y se predica ahí debe de estar supervisado con anticipación de lo que se va a decir, es decir, está coartada la libertad de expresión religiosa. Y por lo menos hasta hace años se consideraba que el 36% de la población se considera atea. Cuando nosotros nos vamos a los porcentajes, y decimos que cada 100 personas, 100 se pueden considerar atea, hermanos, podemos decir que es una alta proporción, no es muy baja en realidad, porque otros países europeos que también se consideran ateos andan en la tasa del 17%, andan en la tasa del 8%. En realidad en México se considera abajo del 1%. Porque aunque, ¿verdad?, hay una diversidad de movimientos religiosos en nuestra sociedad, pues se inclinan a creer en algo. Pero hay algo bastante interesante con el fenómeno que sucedió en China, porque aparte, China es el país más superpoblado del mundo, es el país más poblado del mundo. Entonces, si podemos decir que el 36% de la gente atea, ¿verdad?, de China, podemos decir que la población, ¿verdad?, ese 36%, podría muy bien poblar un país europeo y ser el 100% ateo. Y hay otra situación también que en realidad es parte de lo que debemos de pensar con la responsabilidad que tenemos en nuestros hijos. Ese 36% que se considera son los que han crecido a partir, por lo menos, de los años 60 a la fecha. Es decir, la población infantil de ese tiempo, que ahora ya es adulta. Anteriormente el sintoísmo, anteriormente el budismo, anteriormente algunas creencias, ¿verdad?, religiosas de tipo cultural de ese lugar. Bueno, la gente que ahora se puede decir que es longeva, sigue teniendo quizás, ¿verdad?, hay algunos vestigios al creer en algo, pero la mayoría no es así. Ahora, hermanos, eso no quiere decir que los chinos no hagan algo para suplir las necesidades de los movimientos religiosos en los diferentes países. Está considerado el país más globalizado del mundo, de un mercado bastante grande. Y una de las situaciones que están ocurriendo es que también están llenando a todos los demás movimientos religiosos, especialmente a aquellos que tienen a lo mejor algún elemento, ¿verdad?, de forma física, ídolos de forma física, para fabricarlos allá y traerlos acá. Simplemente es una situación de mercadotecnia. Ahora, hermanos, también podemos nosotros notar que por lo menos en la época de los 60 nuestro país contaba con familias numerosas o seminumerosas. Mi familia es una familia de 8 personas, contando a los padres y 6 hijos. Y quizás usted, si es de mi edad, que no le voy a decir mi edad, pero ya más o menos tuvo un acercamiento, quizás tuvo más de 2, 3 o 4 hermanos, ¿cierto o no? Por lo menos tuvo 4 hermanos. Yo contaba las familias que en su mínimo tenían. Así que cuando en mi niñez éramos familias de 4 niños, que algunos empezaban a los 6 y el mayor que estaba como entre los 14 y 15 y que todavía estaban dentro del grupo familiar, y teníamos amigos en la calle donde salíamos a jugar y donde se juntaba un número bastante grande para jugar, no sé, a las escondidas o cualquier otra cosa, pero ahí estaban. Ahora las familias son más pequeñas. Las familias son de un solo hijo, de 2 hijos máximo, o 3, ya yéndome a un número más grande, y algunas parejas que han decidido no tener hijos simplemente, ¿verdad? Y entonces eso también nos habla de lo que en Europa ocurrió años atrás. Hay países que están sufriendo con el aspecto de la natalidad. Ya no están naciendo en las parejas, en esos países, ¿verdad?, niños, aunque obviamente sí hay, pero la longevidad es el común denominador. Es decir, la población mayoritaria
son personas de arriba de 50 años. Y es un problema que para ellos económicamente representa cierta gravedad. ¿Por qué? Porque están pensando en un futuro. ¿Dónde van a sacar precisamente gente que trabaje en esos países? La palabra de Dios pone un énfasis bastante importante con relación a los pequeños. Y quiero hablar sobre esto. Porque en la serie Aprendiendo de Jesús, el tema número 3 que nos corresponde el día de hoy se llama así: dejar a los niños venir a mí. ¿Quién dijo estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero hacer una pequeña anotación también. Como sabemos, la tradición ha introducido a nuestro calendario festividades. Y no estamos exentos de que el día 30 de abril haya una festividad popular, que es el Día del Niño, ¿no? Y el 10 de mayo, ¿qué se festeja? El Día de las Mamás, y cada mes hay como 3 o 4. Algunas de estas festividades son de índole religioso, que han impactado seriamente la fe de algunos, ya que están envueltas de misticismo e idolatría, y que fueron impulsadas para atraer a la gente a la religión popular de nuestra sociedad. Entre estas festividades se pueden identificar con estas características religiosas: el 12 de diciembre o el 1 y 2 de noviembre, entre algunas otras. Así que en ese contexto, incluso como la Semana Santa, que no tiene mucho que pasó, se intenta representar la muerte de Jesús, que no es más que un evento irreverente e inexacto de lo que realmente sucedió. Nosotros la Semana Santa también, ¿verdad?, que recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero el contexto, ¿verdad?, es totalmente diferente. Así que, hermanos, podemos nosotros también entender que hay otras festividades que no son de índole religioso, como el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día del Pastor, el Día del Estudiante, el Día del Maestro y muchos más, ¿no? Y creo que cada año sale uno nuevo, pero no son de índole religioso. Esas festividades solamente marcan un referente en nuestra sociedad. Y quizás algunas de ellas nosotros las tenemos también como un recordatorio de algún evento, como el nacimiento de Jesús. En Navidad tenemos cultos, ¿verdad?, especiales, y hablamos acerca del nacimiento de Jesús. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si nosotros dejásemos de hacer un culto con esta temática de la Navidad? ¿Lo ha pensado? La pregunta es, ¿nos alarmaríamos? ¿Nos sentiríamos quizás desprovisto de algún elemento que pueda afectar nuestra fe? En realidad, hermanos, parte de esto es precisamente porque lo toco. Porque también el Día de la Madre, ¿verdad?, o del Padre, como ahorita lo hicimos, ¿verdad?, invitándonos a que vengan la próxima semana, no son festividades que sean de aspecto obligatorio. Quiero que vayamos entendiendo esto. No quiere decir que no querramos a las mamás, ¿verdad? Sin embargo, hay sectas que definitivamente se oponen a cualquier tipo de festividad. Cualquier tipo de festividad. No es nuestro caso como bautistas. Cabe mencionar, hermanos, que el día de hoy, ¿verdad?, se le da el Día del Niño. Y ya se ha implantado quizás en algunos lugares que no solamente se le llama el Día del Niño, sino el Día del Niño y de la Niña. Anteriormente no había ese problema. Si yo recuerdo, no había ese problema. Es decir, era el Día del Niño. ¿Y a quiénes íbamos a festejar? ¿Solamente a los varones? Jamás. Quiero hacer este pequeño paréntesis. Cabe mencionar que los sustantivos genéricos engloban a todos los individuos que pertenecen a esa designación. Cuando hablamos acerca de esto, o cuando hablamos de una forma, ¿verdad?, donde dice todos los hombres son pecadores, ¿nada más serán los hombres? Tampoco, dice la hermana que sí. Tampoco, porque es un sustantivo, ¿verdad?, es un genérico. Por lo que no es necesario y correcto lingüísticamente hablando extender este sustantivo, dándoles aspectos sexistas.
Solamente la oposición de sexos es relevante en el contexto en que se da. Por ejemplo, en expresiones como esta. Si yo fuese un médico o fuese un maestro, ¿verdad? O una persona que sepa anatomía y estoy exponiendo algo, y digo esta frase, el desarrollo biológico es distinto entre niños y niñas, es correcto hacer esta diferenciación. ¿Por qué? Porque el desarrollo es diferente. Pero no se puede aplicar en el contexto genérico, como por ejemplo, todos los niños pueden salir al recreo. Ahí, niños y niñas tendrían que salir, ¿no? Porque estoy hablando de forma general. Ahora cierro este paréntesis. Debemos tener cuidado, hermanos, de establecer algunas de estas festividades como un elemento necesario en la comunión con Dios. Realmente no deben de tener una interrelación o definirla como una tradición obligatoria en nuestra iglesia. Ninguna festividad tiene carácter sacramental. ¿A qué me refiero con sacramental? La palabra sacramental, ¿verdad?, solamente infiere a algún aspecto, a algún elemento que nos lleva a la salvación. Y es obvio que esto no es una festividad, ni siquiera una acción, ¿verdad?, por medio de obras. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Efesios 2:8, ¿verdad?, nos da claridad con respecto a esto. Así es. Por fe sois salvos, ¿verdad? Sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, quizás alguno pueda decir, bueno, si yo soy un poco conocedor de la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios estableció 7 festividades para los judíos, aparecen en el Levítico capítulo número 23, las cuales eran conmemoraciones, no eran elementos salvatorios, eran conmemoraciones que les recordaba el trato de Dios y las bendiciones que como pueblo habían recibido con su pueblo elegido, o como su pueblo elegido. Y esas hacían mucha referencia al Éxodo, ¿verdad?, cuando fue liberado precisamente el pueblo hebreo. Ahora, cada creyente debe de saber que no es ningún pecado el prescindir de estas actividades. No sería pecado, ¿verdad?, si nosotros dijéramos, bueno, esta ocasión no se va a poder. ¿Recuerda la época de la pandemia? Ajá. ¿Cuánto tiempo estuvimos cerrados aquí exactamente? A ver, alguien que lo recuerde, porque a mí se me borró un poquito. 1 año, 3 meses. Y durante ese tiempo no tuvimos ninguna festividad de ese tipo. ¿La pasamos bien y contamos con la bendición de Dios? Yo creo que se sobreabundó la bendición de Dios, sin lugar a dudas. Así que, hermanos, sin embargo, estas festividades o estos elementos o estas actividades es una oportunidad para mostrar a nuestros hermanos cuántos les apreciamos. Por eso lo estamos haciendo. Aprender a convivir en comunión y compartir unos con otros, no solamente los alimentos, sino también nuestras experiencias en Cristo. Así que vamos a entrar ya leyendo precisamente a esto. ¿Por qué? Porque el tema se llama dejar a los niños venir a mí. Y esto nos da la oportunidad, o por lo menos a mí me da la oportunidad de mostrar algunas actitudes que debemos tener hacia los niños de acuerdo a cómo Jesús los trató. ¿Cómo se imaginan a Jesús tratando a un niño? Ahora yo me pregunto si en la época que Jesús estuvo en la tierra había niños guerrosos. ¿O eran todos bien tranquilitos, no? Claro que no. Yo no sé usted cuál de su familia, si fue usted el guerroso, o fue el tranquilo, o fue el estudioso, o fue el menos estudioso, por decir algo, ¿no? Porque así no me decían a mí, menos estudioso. Fíjense que es una situación así bastante complicada, ¿no? Porque una de las grandes desventajas es tener hermanos aplicados. Y yo tuve esa desventaja. Pero, bueno, sobrevivimos, crecimos, nos desarrollamos, y Dios en realidad nos ocupa a cada uno. Quiero que las mujeres busquen Mateo 19, del 13 al 15. Mateo 19, del 13 al 15. Los varones, Lucas 18, del 15 al 17. Y yo voy a leer Marcos 10, del 13 al 16.
Empezamos por las damas, Mateo 19, 13 al 15. Y en reverencia a la palabra de Dios vamos a ponernos de pie cuando ya lo tengamos. Mateo 19, 13 al 15. Hermanas, con su dulce voz, adelante. Entonces fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos le respondieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se me impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Ahora varones puestos de pie. Lucas 18, 13 al 17. Adelante, hermanos. Traían a estos niños para que los tocasen, los cuales viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, no los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Es cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Gracias. Voy a leer, pueden sentarse, hermanos, Marcos 10, del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hay episodios que no se repiten en los tres evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Pero este sí se repite en los tres episodios. Déjeme decirle que solamente las bienaventuranzas se repiten en los cuatro, aparte de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se repite en todos los evangelios. Pero de ahí en fuera, ¿verdad?, los otros que abarcan los tres, este es uno de ellos. Y yo creo, hermanos, por la importancia que tienen las palabras también de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo a quienes se refieren. Ahorita vemos una buena cantidad de niños allá afuera. Y los que se quedaron hasta allá atrás, pues que eran casi niños en brazos, ¿verdad? Y quien tiene niños todavía bebés, ¿verdad?, sabe precisamente la responsabilidad, y quienes lo tuvimos, ¿verdad?, la responsabilidad de tenerlos tranquilos, de que van a comer. Él va a comer y va a llorar y va a querer hacerlo, aunque esté en un culto, hermanos. Y no podemos nosotros tacharlos de irreverentes, ¿cierto? Porque son niños. Pero estos niños que están allá afuera, ¿cómo llegaron el día de hoy? Emocionados. ¿Emocionados? ¿Qué más? ¿Felices? ¿Qué más? Quizás si sabían, dicen, pues vamos a ver, que vamos a ver el dulce, ¿no? Pero, refiriéndome a otro aspecto, ¿cómo llegaron? ¿Llegaron solos? ¿Tomaron el taxi, la combi, y se vinieron bien arregladitos para estar a las 10 de la mañana? Claro que no. Usted lo sabe tanto como yo. Ellos necesitaron que alguien los trajera. Ellos necesitaron que alguien los pusiera aquí en este sitio. Puede ser un tío, una hermana, ¿verdad?, los padres o los abuelos, cualquiera de ellos. Quizás incluso algún maestro de escuela dominical, porque por lo menos ahorita yo ya vi un caso. Uno de los maestros que nos apoyan trajo a un sobrino. Trajo a ese pequeño. Y se dio el compromiso de pasar por él el día de hoy. Y además tenía que contar con la confianza de los padres. Porque si hoy por hoy, algo que los padres más tenemos es desconfianza en dónde vamos a dejar a nuestros pequeños. Es una tarea admirable cuando alguien se preocupa porque los niños acudan a la iglesia. Dios tiene un especial interés por los niños. Ahora quiero decirles que la palabra, para mí, en estos tres pasajes que acabamos de leer, donde dice que le traían
los niños para presentárselos. Esa palabra que es utilizada en los tres pasajes es la palabra griega breptos. ¿Por qué es importante a veces ir a los idiomas originales? Porque en realidad nos van a decir mucho sobre estos pequeños. Se traduce de la siguiente forma, como niños, pero debería de ser como niños pequeños, infantes o bebés. Quizás algo que pasamos desapercibido y que aparece precisamente en el pasaje de Marcos, dice que le presentaban a los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían ¿a quién? A los que los presentaban, no a los niños, sino a aquellos que llevaban a los niños. Y entonces Jesús se indignó. Y el versículo 16 dice que los tomaba en los brazos, es decir, los cargaba. Los cargaba. Incluso, hermanos, la traducción del griego al inglés, que es una traducción que se utilizó, ¿verdad?, precisamente también para las traducciones, pues en ese idioma, se tradujo como bebé en el vientre. Sabemos que ese no es el caso porque él los cargaba, pero también es una acepción de esta palabra. Otras versiones traducen esta palabra como niñitos en la Biblia textual, niños pequeños en la Biblia de Jerusalén, niños muy pequeños en la Biblia de las Américas y bebés en la versión estándar americana. Entonces podemos ver que se trata de niños pequeños. ¿Por qué es importante esto? Usted le puede llamar a un niño de 13 años o 12 años, a un muchachito le puede decir todavía niño, ¿no? Usted va a la primaria y a los niños de sexto año todavía le siguen diciendo niños. Incluso a veces hasta ya en la secundaria, los de primer grado, ¿no? Pero esos niños ya tienen la capacidad de discernir el bien y el mal por su edad en esa etapa. Pero sin embargo los bebés no. El versículo 15 de Marcos dice, traían a los niños para que los tocasen. Primera actitud que debemos de tener, llevar a los niños a Jesús. Esa es la primera actitud de responsabilidad que debemos de tener. Porque los niños es un campo misionero, es un campo evangelístico. Son los que necesitan escuchar la palabra de Dios, incluso antes de que formen precisamente ellos una conciencia entre lo bueno y lo malo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero un niño que está en un ambiente cristiano, de padres cristianos, que acostumbra a orar en la mesa, aún siendo bebé, no tiene discernimiento de lo bueno y lo malo, pero está esperando ya en cierta etapa a que oremos. O lo llevamos a la cama a dormir. ¿Y qué hacemos con ellos? Oramos. A los 4, 5, 6 años, a pesar de sus pocas palabras, ¿verdad? A lo mejor puede repetir algo. Y ora por cosas que a nosotros quizás se nos hagan no muy relevantes. Porque desea un juguete nuevo, o porque se enfermó su perrito, o porque se enfermó su hermanito, o porque se le perdió algo. Pero es parte del desarrollo espiritual que debemos de atender. Este pasaje es muy difícil de entender, hermanos. Los niños no iban solos, era necesario que alguien los llevase. La iniciativa de los padres es muy clara. Si el padre no tiene iniciativa, el niño no va a ir ni se va a acercar a Dios. Y el fenómeno, el síndrome del niño consentido, que precisamente, por lo menos en la década de 1980-1990 se hablaba que estaba sucediendo en China, se veía reflejado también en el aspecto de no enseñarles ningún precepto espiritual. Y puede repetirse en nuestras sociedades, se puede repetir si no tenemos nosotros la iniciativa de acercar a los niños a Jesucristo. Hermanos, querido papá, querida mamá, la salvación de sus hijos no se va a dar por herencia. Nadie es salvo por haber nacido salvo.
Aunque usted pueda decir, bueno, yo vengo de cuna cristiana, refiriéndose a que bien sus padres eran de una familia cristiana, eso no le va a llevar a la salvación por gracia. Usted, ¿verdad?, tendrá, o por lo menos nuestros hijos tendrán que llegar a la etapa en la cual tendrán que elegir creer o no creer en Cristo. No será por herencia. Tú tuviste esta oportunidad de salvación. Algunos ya mayores, algunos quizás más jóvenes, pero la tomaste y eso te hizo pertenecer a la familia de Dios. Sin embargo, es necesario que asumas tu responsabilidad de traer a tus hijos a Jesús. No estoy diciendo a la iglesia, estoy diciendo a Jesús. Si tú traes a tus hijos a la iglesia pensando que eso los va a salvar, eso no los va a salvar. No es el hecho de que estén ellos en una clase de escuela dominical, es el hecho de que puedan tener la información correcta de lo que es el Evangelio. Es necesario que asumamos nuestra responsabilidad. Y entiendo también que la iglesia tiene su papel en esta responsabilidad. Es una responsabilidad compartida, pero estos niños van a desarrollar su convicción de que Jesús debe de ser la persona más importante en su vida. Todo judío, hermanos, todo judío, en la época de Jesucristo, en la época en que se le dio la ley, en este caso los hebreos, pero especialmente en la época de nuestro Señor Jesucristo, sabía que las culturas paganas de la época estaban inmersos precisamente en idolatría. Y si vamos más atrás, en la época de los profetas, no solamente era una idolatría como en el caso, ¿verdad?, de la idolatría griega o la idolatría romana, que en realidad se fueron acabando prácticas realmente abominables como quemar a los niños en los brazos de Moloch, como sucedía en el Antiguo Testamento, como una ofrenda para que el campo y la fertilidad se diese año tras año. Eran realmente prácticas realmente aberrantes, porque no era un solo niño, a veces era situación de la familia. Por lo menos en la época de Elías, las culturas paganas que idolatraban a Afrodita, a Moloch, a Balaam, dependiendo de las regiones, pero las regiones más, vamos a decirlo así, radicales en este sentido, pues contaban precisamente con sacerdotisas, las cuales año con año en la época de la primavera se prestaban, ¿verdad?, para tener relaciones sexuales, y el niño que nacía se ofrecía como un sacrificio en los brazos de un ídolo de hierro que estaba al rojo vivo. El niño se presentaba y se ponía ahí. Ahora, hermanos, ¿podemos ver el peligro que representa una fe incorrecta? Todo judío sabía que había precisamente ese tipo de situaciones en el Antiguo Testamento. Eran prácticas bárbaras y tenían un propósito diabólico. El espíritu de esos niños, hermanos, que morían ahí, déjenme decirles, le pertenecían a Dios. Y Él, al morir esos niños, reclamaba lo que es suyo. Porque los niños, según lo que entiendo a la boca de Jesús, le pertenecen a Él. No importa la forma en que los padres sacrificaban a sus hijos, porque eran bebés. Sus almas le pertenecen al Señor. En el contexto evangélico, en algunas ocasiones al pastor se le pide orar por los recién nacidos. ¿Alguien ha estado en una actividad de este tipo? A ver, levante la mano. Aquí por lo menos ya lo hicimos, ¿verdad? De que papá nace el bebé y vamos a presentarlo a la iglesia. Ajá. Y está bien. Y se le pide orar por los recién nacidos. Pero, hermanos, hay que entender que no tienen un contexto, ¿verdad?, en el cual el niño, cuando se ore por él, el niño va a crecer y va a ser cristiano al final de sus días. No tiene ese contexto. ¿Por qué, hermanos? Porque no es una fórmula en donde al crecer estos pequeños tendrán una sólida comunión con Dios. Se ora por el pequeño y se les exhorta a los padres a asumir la responsabilidad de guiar a sus hijos en el camino del Señor y comprometiéndolo
y comprometiendo incluso a la iglesia a hacer un apoyo y ayuda para esa familia. Pero para ello se necesita precisamente convicción, dedicación, compromiso de los padres en su asistencia fiel y leal a la iglesia a la que pertenece. Se ora por ellos. Algunos quizás hagan referencia a la consagración de los primogénitos en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se presentaban al primogénito delante del sacerdote, para que el sacerdote, ¿verdad?, lo presentara delante de Jehová. Y algunos hacen referencia a esto, y algunos toman el caso de Ana, la madre de Samuel, ¿recuerdan? Ana no podía tener hijos, va y ora, ¿verdad?, en el templo, pide por un hijo varón. ¿Y cuál es su promesa? Dedicarlo a Jehová. Ahora, hermanos, eso a nosotros no nos debe de servir como referente para hacerlo nosotros también. ¿Por qué? Vamos a pensar en el caso de Ana, la madre de Samuel. Promete a Dios dedicar a su hijo a Jehová si es decir, si Dios le diera la bendición de tenerlo a pesar de su esterilidad. Este caso no es una normativa para la iglesia, solamente es el cumplimiento de la promesa de una mujer abnegada delante de Dios. Si algo podemos aprender ahí es que si prometemos hay que cumplir. La palabra de Dios dice, no prometas, ¿verdad? Si no vas a cumplir, no prometas. La siguiente referencia está en Levítico 12, es la orden de la purificación de la mujer que da a parto. Vayamos a Levítico capítulo número 2. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque tengo que decir esto? Bueno, porque debemos entrar en el contexto correcto de lo que es la presentación de los infantes en la iglesia. Creo que es un tema que no se había tocado. Levítico capítulo número 12. ¿Lo tienen? Vamos a leer, no vamos a estudiar parte por parte, pero sí es bueno que lo leamos, porque aquí habla acerca de la ley que se dio, ¿verdad?, por parte de Moisés a la tribu de Leví, que Dios se la reveló, ¿verdad? Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerán un cordero de 1 año para el holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación. Esto es lo que trajo María cuando nació Jesucristo, a la puerta del tabernáculo, y en el caso de María, a la puerta del templo de reunión, al sacerdote. Versículo 7, y él se ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para que diere a luz hijo o hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella, y será limpia. Ahora, hermanos, en Levítico 12, este es referente a la orden de la purificación de la mujer que da parto. Hay algunas diferencias en cuanto al tiempo de purificación entre hombre y una mujer, si ustedes lo notaron. Y la clase de ofrenda que se presenta desde un cordero hasta un palomino, como en el caso de María y José cuando presentaron a Jesús delante del sacerdote del templo. Este ritual no se podría comprender si no sabemos el origen de esto. Así que vayamos a Éxodo 13. ¿Por qué es el origen de este ritual? 13. Versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Jehová habló a Moisés otra vez, ¿verdad? Diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día,
observen todo lo que viene adelante, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy, en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en ese mes. Eso ocurrió después de los 40 años que estuvieron en el desierto, cuando Josué conquista la tierra. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Primer punto, se hace para recordar la importancia de la ley, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová tu Dios. Por tanto, tú guardarás este rito. No está mal el decir que es un rito, en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, vean el versículo número 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás ¿a quién? Al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto ¿a quién? A todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito ¿de quién? De mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Si nos vamos a esa situación en el Éxodo, después de las plagas de Egipto, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y Jehová dijo: matarás un cordero y pondrás su sangre en el dintel de tu puerta y en las ventanas. Y entonces pasará el desolador o el destructor, el ángel de Jehová. Y cuando viere esa señal en tu puerta, pasará de largo, y no morirá tu primogénito. ¿Qué fue lo que redimió la orden de matar al primogénito? La muerte del cordero. Murió alguien en su lugar. Pero en aquellos hogares donde no había esta señal, ¿qué sucedió? Murieron los primogénitos de todo Egipto. De todo Egipto. Esta palabra que se pasará de largo es traducida como Pascua. Eso significa Pascua. Pasar de largo. Por el cordero que murió, redimiendo, es decir, comprando la vida del primogénito. Así que, hermanos, este ritual, ya una vez viendo esto, Dios redimió a los hebreos a partir del derramamiento de sangre de un cordero. Por lo tanto, no tocó ningún primogénito esa noche en la salida de Egipto, y Dios entregó a su hijo primogénito para redimir a todo aquel que se cobija bajo la sangre del cordero de Dios. Usted se ha cobijado bajo la sangre del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cuando fuimos salvos, fuimos redimidos, comprados, para no estar expuestos al castigo del pecado. Número 2. Siguiente actitud.
La actitud de los discípulos versus Jesús. En Marcos dice, los discípulos reprendían a los que los presentaban y viéndolo Jesús se indignó. Se indignó. Jesús dijo, cualquiera que haga caer a alguno de estos pequeños, más le valiese que se atase al cuello una piedra de molino y se lanzase al fondo del mar. Si usted no sabe lo que era una piedra de molino de asno, es lo siguiente. Se tallaba una gran roca, se le daba forma circular y se le hacía un pequeño orificio en el centro. Y había otra roca sobre esa que estaba precisamente sostenido por un mismo nivel, por un mismo palo central. Y se ponía otra roca también similar, del mismo peso. Y se le hacía la perforación en medio un poco más grande, para que sobre esa roca, ¿verdad?, que estaba un poco inclinada hacia el centro, se depositase el grano del maíz, de la cebada, del trigo o de la cebada, que era lo propio de ese tiempo. Y entonces se iba introduciendo por ahí y un animal de carga iba dándole vuelta para que al final saliese triturado, ¿verdad?, convertido en una especie de harina integral. Esas rocas no eran tan fáciles de mover por un ser humano. Podía pesar cerca de 500 o a veces 1 tonelada, dependiendo del tamaño de la piedra de molino. Pues Jesús dice, más le valiese atarse esa piedra de molino y lanzarse al fondo del mar. ¿Cuál fue la advertencia? No hacer caer a alguno de estos pequeños. Ahora, hermanos, hoy por hoy, nuestros pequeños están siendo atacados de forma directa. Directa. Es terrible pensar que hay países en donde se da el casamiento a niñas, en donde la gente va a buscar placeres sexuales. No sé si usted sepa, pero el Islam prohíbe, ¿verdad?, la fornicación. Y en lugar de eso se han dado a un ejercicio de decir, cualquier extranjero que venga y se case con una pequeña tiene todo el derecho de violarla, respaldado por las leyes de sus países, tapando una situación de pecado, convirtiéndole en una situación de asesinato, vulnerabilidad y violencia. ¿Cómo podemos hacer caer a esos pequeños? Muy fácilmente, cuando los exponemos a información que no es propia de su edad. Cuando los exponemos a situaciones en donde perdemos el control y la protección que les debemos a ellos. No somos omnipresentes, hermanos, pero tenemos que hacer algo para que podamos tener nosotros precisamente supervisión sobre ellos. Sin duda es un llamado para nosotros. Jesús se indignó de la actitud de sus discípulos y aprovechó para dar una enseñanza espiritual importante. La Escritura en ocasiones, hermanos, no es muy explícita en cuanto a algunos detalles. El contexto anterior a Jesús, allí en el Evangelio de Marcos, estaba hablando Jesús sobre el divorcio. Estaba hablando sobre los casos del divorcio y entonces parece que llegan las personas y quieren presentarle a los niños. Y los discípulos parece que estaban más interesados en los que se decía sobre el divorcio y quizás querían que nuestro Señor no se viera interrumpido por esas madres o padres que deseaban que Jesús tocara a sus hijos. El toque de Jesús representa bendición. Eso nos debe de quedar claro. El toque de Jesús representa bendición. Y en realidad, lo que nosotros queremos es que Jesús bendiga la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, con su indignación puso de relieve que en el reino de Dios es una obra de mayor importancia el llevar a los niños a Jesús que el estar preocupado quizás por situaciones que a veces nosotros mismos ocasionamos. Es una gran responsabilidad cuidar el corazón de nuestros hijos. Es de vital importancia que ellos no se sientan rechazados o limitados por alguna actitud, incluso no intencional de parte nuestra. Punto 3.
las cualidades para entrar al reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aunque Jesús no precisó cuáles eran las cualidades en las que estaba pensando cuando hizo esta afirmación, podemos nosotros en realidad deducirlas. Yo le pregunto a usted como adulto, ¿qué cualidad de su infancia ha perdido? ¿Puede decirme alguna? ¿Qué cualidad de su infancia ha perdido? La inocencia. Es una cualidad que hemos perdido. No le puedo decir, en realidad, ¿verdad?, el hecho de que humildes, porque a veces los niños no son tan humildes, ¿verdad?, tan generosos. Pero si algo son inocentes. Son inocentes. Y otra cualidad importantísima. Usted ha tenido en sus brazos a un niño de 4 o 5 años, ¿cierto? ¿Cierto o no? Y si usted le dice que si no se duerme el coco va a venir, ¿le va a creer? Le va a creer. La capacidad de creer es lo que un adulto puede perder o ha perdido, aún incluso quizás desde la adolescencia. Así que realmente, hermanos, podemos pensar solamente en estas dos características. Los adultos hemos perdido precisamente la capacidad de creer y la inocencia. No cabe duda, hermanos, que son imprescindibles para entrar al reino de Dios, el reino de los cielos, el saber creer. Hay otra afirmación que les antecede: de los tales es el reino de Dios. ¿Lo observó? De los tales es el reino de Dios. ¿Qué pasa si un niño sin conciencia de pecado muere? ¿Sabe usted la respuesta? ¿A dónde se va? Al cielo. Solamente hay 2 lugares, hermanos. La Biblia no habla de otro tercero. El purgatorio es una invención, surgida precisamente alrededor incluso del siglo VI, VII. ¿Qué es lo que ocurre con un niño cuando muere? Los niños le pertenecen a Dios. Ahora, hay que entender esto. Esta afirmación es tan clara: de los tales es el reino de Dios, y es contundente, que no puede ser interpretada de otra forma. Los niños que aún no han desarrollado conciencia de pecado, estos pequeños bebés, estos pequeñitos que apenas caminan, le pertenecen a Dios. Jesús pone de manifiesto la importancia de guiar a los niños a la salvación desde pequeños. Eso no exime nuestra responsabilidad. Ya hay una terrible advertencia sobre ser piedra de tropiezo para ellos. Y me llama mucho la atención cómo los niños, como le decía, aprenden a orar y a manifestar fe antes que puedan asimilar su condición de pecadores. Oraciones sencillas por sus padres, oraciones por sus mascotas, oraciones por los pequeños temas que a ellos les interesan. Son una manifestación clara de desarrollo espiritual que Dios espera de ellos. Y si alguien se atreve a decir a un niño que Dios no existe o que son tonterías, es claro que más le valiese tirarse al mar, hundirse por el peso de la piedra de morir. Conclusión: estos niños se van con el Señor, pero usted va a notar indicios de que ya saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya no es solamente una reacción a que me va a pegar mi papá, sino es una situación de conciencia. Y es cuando debemos estar preparados para conducirlos al Señor. Dios ha puesto en nuestras manos pequeñas vidas para ser enseñadas a creer. La instrucción comienza desde las más tempranas etapas. Podemos y debemos generar el mejor ambiente espiritual que pueda recibir un niño, porque Dios pedirá cuenta de nuestras actitudes hacia ellos. Vamos ahora. Dios bendito, alabamos tu santo nombre, Señor, y queremos, Padre Santo, pedirte tu ayuda. Hemos tocado temas para padres
Y siempre, Señor, ha estado de manifiesto la responsabilidad que tenemos para con ellos. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a manifestar esa responsabilidad, a apoyarnos en otros, en los cuales, Padre, podemos también tener toda la confianza que están en buenas manos. No queremos, Señor, caer en el pensamiento de decir, ya Él tendrá tiempo de creer, ya tendrá tiempo de decidir. Aunque son verdades, Señor, en relación, Padre Santo, a sus etapas, queremos ser de influencia suficiente para que ellos, Padre Santo, tomen la decisión correcta. No queremos coaccionar a nadie, Señor, ni menos a nuestros pequeños, porque al final y al cabo tú los creaste, Señor, a tu imagen y semejanza y les diste libre albedrío. Pero, Padre Santo, sí queremos, Señor, esforzarnos al máximo para poderlo, Padre Santo, poderlos, Señor, proteger de aquellas filosofías, pensamientos, movimientos religiosos e incluso el propio ateísmo, Señor, que pueda, Señor, afectar, Padre Santo, el que te lleguen a conocer como su único y suficiente Salvador. Tenemos una tarea importante como iglesia. Y el compromiso, Señor, no es de uno solo, es un compromiso, Señor, grupal, conjunto. Cada uno, Señor, tiene la responsabilidad de cuidar de un pequeño cuando anda jugando, cuando está dentro, Señor, de las clases, cuando está comiendo algo, cuando hay algo pequeño incluso que pueda agredirlo, Señor, que también, Padre, le falta todavía, Señor, conocerte. Son actitudes infantiles que en muchas ocasiones, Padre Santo, pasamos por alto, pero pueden, Señor, Padre Santo, enfriar, Señor, ese calor, Señor, que les da el poder estar en un lugar. No permitas que tengamos actitudes toscas. Permite, Padre Santo, que tengamos una comunión sincera, Señor, entre padres, para poder corregir quizás, Señor, alguna situación que, Padre, ocurre en una relación de esta etapa. Entre ellos, Señor, lo sabemos, es más fácil, Señor, que se perdonen y pasen por alto a veces estas situaciones que a veces entre los adultos. No permita, Señor, que veamos como un obstáculo para atraerlos, Señor, a que aprendan de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos a nosotros, Señor. Danos visión, claridad, asertividad, para que en el momento, Padre Santo, en el cual podamos percibir que estén listos para conocer, Señor, a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, lo podamos hacer. Y Padre Santo, perdónanos cuando hemos omitido algunas situaciones de este tipo. Y ayúdanos el día de hoy. Danos paciencia. Y te pido, Padre Santo, que tú, Señor, estés con cada uno de nosotros. Bendecimos tu santo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.